Hablar de Gabby Thomas es hablar de una de las figuras más fascinantes y complejas del atletismo moderno. No estamos ante una velocista común, ni mucho menos. Detrás de cada zancada explosiva en la curva del 200 metros hay una historia cargada de determinación, resistencia y un espíritu inconformista que no acepta los límites impuestos por nadie. Su trayectoria no se puede contar solamente con estadísticas. Hay que entender las batallas invisibles, las dudas íntimas y los golpes que casi la sacan de la pista antes de convertirse en campeona olímpica. Lo primero que sorprende en la historia de Thomas es su capacidad para multiplicarse en distintos mundos. Mientras muchas atletas luchan por sobrevivir dentro de un sistema deportivo exigente y desigual, ella decidió no renunciar a sus sueños académicos. Se graduó en neurobiología en Harvard, un camino que ya de por sí sería una meta de vida para cualquiera. Pero para ella, la ciencia no era un plan B. Era otra forma de demostrar que la disciplina mental podía convivir con la exigencia física del más alto nivel. Es casi imposible imaginar a alguien que, en la misma semana, preparara un examen universitario complejo y luego se subiera a los tacos de salida contra las mejores del mundo. Thomas lo hizo, y eso la convirtió en una figura atípica, alguien que desafiaba los estereotipos de lo que significa ser solo una atleta. Sin embargo, su historia no es un cuento de hadas lineal. Muy pocos saben lo cerca que estuvo de ver todo derrumbarse en 2021, cuando fue diagnosticada con un tumor en el hígado. En cuestión de días, la vida le cambió radicalmente. Los médicos no podían garantizarle que volvería a competir al máximo nivel. Para cualquiera, aquello habría significado un golpe devastador. Para Gabby, fue la chispa que encendió un nuevo motor interno. Decidió enfrentarlo con la misma ferocidad con la que corre una final olímpica. Y lo más impresionante es que apenas semanas después regresó a los entrenamientos, dispuesta a demostrar que no solo sobrevivía, sino que renacía. Esa resiliencia, poco visibilizada en los titulares, es uno de los secretos de su fortaleza actual. Ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Tokio, su historia dio un giro espectacular. No solo logró clasificarse contra todo pronóstico, sino que además se colgó 2 medallas, un bronce en los 200 metros y una plata en el relevo 4x100. La imagen de Thomas en el podio, con lágrimas en los ojos, tenía un trasfondo mucho más grande de lo que se percibía. No era solo la emoción de ganar. Era la confirmación de que había vencido a un diagnóstico que amenazaba su carrera, y sobre todo, a los que dudaban de su capacidad para estar en la élite. En Estados Unidos, un país acostumbrado a producir estrellas del atletismo casi en serie, Thomas empezó a brillar con un perfil distinto. No era la velocista que salía a declarar frases vacías después de cada competencia. Era una voz fuerte, consciente de que tenía que aprovechar cada micrófono para hablar de lo que importaba, desde el racismo en línea hasta la presión mental que sienten los atletas de élite. En cada entrevista dejaba escapar un aire de sinceridad que resultaba refrescante en un entorno donde muchos repiten guiones prearmados. La diferencia con otras competidoras no está solo en lo que corre, sino en lo que transmite. Sus zancadas en la pista son un reflejo de su personalidad. Largas, potentes, elegantes, pero cargadas de una energía interna que parece imposible de contener. Cualquiera que haya visto a Gabby atacar la curva del 200 sabe que hay un fuego especial en su manera de correr, como si cada carrera fuera una declaración de intenciones. Y ese fuego viene de un cúmulo de experiencias que no todas las atletas han vivido. La enfermedad, la presión académica, la subestimación de críticos y la obsesión con demostrar que es mucho más que una cara bonita en la pista. Insiders dentro del circuito cuentan que, en los entrenamientos, Thomas mantiene una concentración que impresiona incluso a los entrenadores más veteranos. No pierde tiempo en comparaciones innecesarias ni en rivalidades superficiales. Su obsesión está en pulir cada detalle técnico. Esa mentalidad meticulosa es lo que la llevó, por ejemplo, a ajustar su salida en los 200 metros, sabiendo que cada centésima ganada en los primeros 30 metros puede ser la diferencia entre el oro y el cuarto puesto. Son detalles invisibles para el espectador común, pero que marcan la grandeza de una atleta que nunca se conforma. Lo cierto es que Thomas se ha convertido en una especie de puente entre dos mundos. Por un lado, es la atleta explosiva que llena estadios y hace vibrar a millones frente a la televisión. Por otro, es la intelectual y activista que sabe articular mensajes más allá de la pista. Esa dualidad la convierte en un fenómeno difícil de encasillar. Y quizás ahí está su mayor fortaleza. Gabby Thomas no cabe en ninguna caja.
Es, a la vez, atleta, científica, luchadora social y mujer que inspira a una nueva generación a creer que el éxito no se mide solo en segundos o medallas, sino también en impacto y legado. En esta primera etapa de su carrera, lo más revelador es que Thomas parece estar escribiendo un guión que ninguna otra velocista había intentado antes. No solo quiere ganar, quiere transformar. Y esa ambición, esa combinación de velocidad y visión, es lo que empieza a hacer que su nombre suene no solo en la pista, sino en cada conversación sobre el futuro del atletismo mundial. Si la primera etapa de la carrera de Gabby Thomas mostró a una atleta que desafiaba estereotipos, la segunda fase la consolidó como una estrella capaz de dominar bajo la presión más intensa. Tras el impacto de Tokio 2021, muchos pensaron que lo suyo había sido un golpe de suerte, una irrupción llamativa pero efímera. Sin embargo, lo que vino después dejó claro que Thomas había llegado para quedarse. La temporada previa a los Juegos Olímpicos de París 2024 fue una de las más duras de su vida. Lesiones musculares recurrentes amenazaban con cortarle el ritmo, y la exigencia del calendario no daba respiro. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que en esos meses Thomas mostró un nivel de disciplina fuera de lo común. En los entrenamientos privados, se levantaba antes que el resto, revisaba vídeos de sus propias carreras con obsesión y pasaba horas puliendo aspectos técnicos que el ojo del aficionado nunca notaría. Uno de sus entrenadores confidenció que, durante ese periodo, Gabby se volvió casi maniática con la perfección de su transición en la curva, consciente de que allí se decidirían las medallas en París. Y la estrategia funcionó. En los Juegos Olímpicos de 2024, Thomas no solo llegó en forma, sino que alcanzó el punto exacto en el que velocidad y confianza se encuentran. El resultado fue histórico: 3 medallas de oro que la catapultaron a un lugar de privilegio en el atletismo estadounidense. Ganó el 200 metros con autoridad, lideró a Estados Unidos en el relevo 4x100 y cerró su participación con otra presea dorada en el 4x400. Fue un dominio total, y con cada victoria enviaba un mensaje de poder y resiliencia. Lo que pocos vieron fue la carga emocional detrás de esas medallas. En los días previos a la final de 200, Thomas recibió mensajes racistas en redes sociales que ponían en duda su lugar en el equipo estadounidense. Comentarios crueles que cuestionaban desde su físico hasta su legitimidad académica como graduada de Harvard. Lejos de quebrarse, Thomas decidió usar esa hostilidad como combustible. Insiders en la Villa Olímpica cuentan que la noche antes de la final, en lugar de aislarse, reunió a un pequeño grupo de atletas cercanos y les confesó: «Mañana no corro solo por mí, corro para demostrar que nada ni nadie me puede silenciar». Esa energía se reflejó al día siguiente en cada metro recorrido hacia la gloria. La cobertura mediática posterior fue masiva, pero también desigual. Mientras algunos la coronaban como la nueva reina del sprint estadounidense, otros intentaban restarle brillo, recordando que competía en una era sin figuras como Allyson Felix. Esa narrativa no la afectó. «Yo no necesito compararme con nadie», declaró con serenidad. «Mi historia es mía, y la estoy escribiendo paso a paso». Esa frase, sencilla pero contundente, se convirtió en lema para muchos jóvenes que la veían como un símbolo de autenticidad en un deporte que a menudo fabrica ídolos de cartón. París no fue solo un triunfo deportivo, sino también un punto de inflexión en su visión del atletismo. Thomas entendió que, aunque las medallas le daban reconocimiento, había algo más importante en juego: la posibilidad de usar su plataforma para transformar la experiencia de las atletas que vendrían después. Esa claridad la llevó a involucrarse de lleno en un proyecto revolucionario que estaba tomando forma: la Atlas League. Mientras los fanáticos celebraban sus victorias, Thomas ya tenía la mente en el futuro. En charlas privadas con colegas de confianza, insistía en que las atletas necesitaban controlar la narrativa, controlar los contratos y controlar el destino de su carrera. Decía que el sistema actual estaba diseñado para beneficiar a agentes, patrocinadores y federaciones, mientras que las protagonistas, las mujeres que realmente se sacrificaban día tras día en la pista, quedaban relegadas. Esa visión estratégica y casi empresarial sorprendió incluso a otras velocistas que veían en ella no solo a una campeona, sino a una líder que pensaba en el deporte como una industria que debía reinventarse. Lo cierto es que, después de París, Thomas ya no era solo una velocista más en el radar internacional. Se había convertido en una fuerza cultural, alguien capaz de generar conversación tanto en las pistas como en las aulas, en los foros sociales y en los debates sobre el futuro del atletismo. Sus victorias no eran meros trofeos, eran el punto de partida para algo mucho más grande. Los insiders que estuvieron en contacto con ella en esa etapa coinciden en algo:
Gabby Thomas no corría únicamente contra el cronómetro, corría contra un sistema. Cada oro en París fue un ladrillo derribado en ese muro que separaba a las atletas de un mayor control sobre sus carreras. Y aunque el público vio celebraciones llenas de sonrisas, detrás había un plan bien pensado, una hoja de ruta que convertiría a Thomas en una de las protagonistas principales del futuro del atletismo mundial. Después de arrasar en París, cualquiera pensaría que Gabby Thomas podía relajarse, disfrutar de la gloria olímpica y dejar que el reconocimiento fluyera. Pero lo que distingue a una figura común de una leyenda es justamente lo que viene después del triunfo. Thomas, lejos de conformarse, empezó a moverse en una dirección que nadie esperaba: dejar de ser solo una corredora para convertirse en una arquitecta del futuro del atletismo. Ese giro se materializó en 2025 con la creación de la Athlos League, una liga diseñada, financiada y gobernada por las propias atletas. Para muchos dentro del circuito, fue un shock. Nunca antes las corredoras habían tenido tanto control sobre su propio destino. Y ahí estaba Thomas, no solo como participante, sino como una de las voces que empujaba el proyecto desde adentro. «Ya no queremos que otros decidan por nosotras», dijo la presentación oficial en Nueva York, dejando claro que el mensaje no era deportivo, sino político y cultural. La primera carrera de la Athlos League fue un espectáculo distinto, casi revolucionario. Thomas se alineó en los tacos del 200 metros sabiendo que aquel momento quedaría registrado en la historia. Terminó segunda, sí, pero el resultado fue lo de menos. Lo importante era que la narrativa había cambiado. Ahora eran las atletas quienes dictaban las reglas del juego. Insiders que estuvieron en esa jornada cuentan que Thomas, después de cruzar la meta, sonrió con una mezcla de alivio y orgullo, como si hubiera comprendido que el futuro del atletismo femenino acababa de abrir una nueva página. Poco después, otro episodio demostró que la batalla de Thomas iba más allá de lo deportivo. En un evento del Grand Slam Track en Filadelfia, un apostador intentó intimidarla desde la grada, grabándola con el objetivo de manipular apuestas ilegales. La mayoría de los atletas se habrían limitado a ignorar el incidente, pero Thomas decidió enfrentarlo. Ante las cámaras, lo señaló directamente y lanzó una frase que se volvió viral: «Cualquiera que lo apoye en línea es repugnante». Esa valentía no solo hizo que el hombre fuera expulsado y sancionado, sino que también abrió un debate profundo sobre la peligrosa relación entre las apuestas deportivas y la integridad del atletismo. Lo que muchos no saben es que, tras ese incidente, Thomas recibió mensajes de varias atletas jóvenes agradeciéndole por dar un paso al frente. Una de ellas le confesó: «Nosotras no nos atrevemos a hablar, porque pensamos que nadie nos va a escuchar. Pero cuando tú lo dices, el mundo presta atención». Ese es el verdadero poder de Thomas. No solo corre para sí misma, corre para todas las que vienen detrás. Pero quizá uno de los momentos más duros de su carrera no ocurrió en la pista, sino en el terreno invisible del racismo digital. Durante París 2024, fue atacada con comentarios crueles en redes sociales, cuestionando su apariencia y su derecho a representar a Estados Unidos. En lugar de retraerse, Thomas contestó con una elegancia demoledora. Recordó que era graduada de Harvard en neurobiología y que estaba completando una maestría en epidemiología. «No tengo que probar nada a nadie», dijo. Esa respuesta no fue solo un contraataque, fue un golpe de realidad que desarmó a los críticos y reforzó su imagen como una mujer que encarna inteligencia y fuerza en partes iguales. Hoy, Thomas es vista por muchos como un modelo imposible de encasillar: velocista, académica, líder y pionera. Su impacto no se mide únicamente en medallas, sino en la manera en que ha elevado el estándar de lo que significa ser atleta en el siglo XXI. No basta con correr rápido. Ahora, gracias a figuras como ella, se espera que las atletas también sean voces activas, constructoras de sistemas y referentes sociales. En el círculo íntimo del atletismo estadounidense, se habla de Thomas como de una visionaria. No solo porque sabe cómo ganar, sino porque tiene una claridad poco común sobre el poder de las atletas para transformar su propio deporte. Sus compañeras la respetan porque entienden que, cada vez que ella levanta la voz, lo hace también en nombre de ellas. Y los directivos, aunque a veces la consideren incómoda, saben que su liderazgo es imposible de ignorar. El legado que está construyendo va mucho más allá de sus tiempos en el cronómetro. Gabby Thomas ha demostrado que se puede ser campeona olímpica y al mismo tiempo impulsar cambios estructurales que beneficien a toda una generación. Ha probado que se puede vencer al racismo, a las lesiones,
a la presión y a los sistemas injustos sin perder la elegancia ni la convicción. Al mirar hacia adelante, nadie duda de que sus próximos pasos seguirán sorprendiendo. Porque si algo demostrado Thomas es que nunca se conforma. Cada victoria es apenas un inicio. Cada reto superado abre la puerta a otro aún mayor. Y aunque un día deje de correr en las pistas, su voz seguirá resonando en el atletismo mundial como la de una mujer que no solo rompió récords, sino también barreras. Gabby Thomas no es simplemente una velocista. Es, ya, una arquitecta del futuro del deporte. Y lo más emocionante es que su historia aún está lejos de terminar.